cuáles son estos retos micro para haber podido llegar a todas las empresas y familias demandantes de crédito, ¿no? Entonces, acá entra a tallar el comportamiento que tienen los bancos. O sea, ¿por qué razón los bancos, en Perú, por ejemplo, una emisora de tarjetas, Diners, dice, oye, yo te financio sin intereses el crédito o el saldo de la tarjeta de crédito por 6 meses o por 3 meses, etcétera. Pero es el único caso que hemos visto que haya salido voluntariamente del sistema financiero. Supongo que es muy simple porque Diners eventualmente tiene acceso a líneas de crédito muy baratas en el mundo y dar 6 meses sin intereses, pues es un gol marqueteramente y también le permite mantener al día sus pagos o sus cuentas, ¿no? Sí. Mientras que para los bancos hubo gran presión para que tuvieran el mes de abril y el mes de mayo renovados sin intereses, ¿no? Y renovaron solo la cuota. Entonces, si tú ves que la tasa que cobran los bancos por el crédito en tarjetas de crédito, por ejemplo, el crédito de consumo, ¿no? Que es superior al 10%, en muchos casos superior al 20% y otros superior al 30%, y les vas a pedir que renueven sin intereses o con una tasa subsidiada, claramente el mercado o el negocio se les desconfigura. O sea, los intereses de los bancos no necesariamente están alineados eh, uno por uno a expandir el crédito para tener estos beneficios macro de sostener la economía, ¿no? Sí. Em, ok, perfecto. Yo ahí quisiera abordar dos temas, ¿no? Saliéndonos del caso del ejemplo que pusiste de Diners, del cual no puedo comentar. Pero em, el primer aspecto es qué barreras tienen los bancos para prestar. Y el segundo aspecto es qué caracteriza a los bancos en el Perú, ¿no? Si es una estructura moderna o si es una estructura con problemas de oligopolio. Entonces, yo creo que el punto número uno y más importante es si es que la demora en otorgar créditos ha respondido a un riesgo legítimo o un riesgo ilegítimo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que habría un riesgo legítimo si los bancos simplemente se han tardado en prestar por temor a prestar. Y acá yo quiero hablar del tema de coordinación o fallas de coordinación. Entonces, pensemos en una situación donde un banco individualmente le presta crédito a sus clientes, ¿no? Crédito, tarjeta, líneas de crédito de tarjetas de crédito, líneas de crédito a las empresas, ¿no? Entonces, si el banco por sí solo otorga esas líneas de crédito, ese banco se va a exponer. Yo creo que los bancos, una parte clave de la reacción de los bancos es que sea coordinada. ¿Por qué? Porque si un banco presta individualmente y le presta a sus propios clientes, ese cliente puede tener la línea de crédito, pero como otros clientes de otros bancos no tienen líneas de crédito, le van a dejar de pagar a ese cliente. Entonces, no se resuelve el problema de la cadena de pagos si un solo banco presta individualmente. Si los bancos no coordinan, un banco individualmente va a tener todo el riesgo del mundo al prestar individualmente. Entonces, es clave que coordine. Es un problema legítimo, es un problema que no tiene digamos, un lado moral, si es que ese problema de coordinación simplemente es un problema de coordinación, ¿no? Si es resultado simplemente de una eficiencia por el lado de la coordinación de los bancos, y ahí sí es un problema de política, donde el MEF, el BCR y la SBS no han hecho suficiente para hacerlos coordinar. Ahora, en el Perú hay también un problema de oligopolio, ¿no? Los bancos más grandes son 4 y tienen una estructura oligopólica. Entonces, cuando tú ves qué pasó con las tasas al principio del programa Reactiva, las tasas eran muy altas. Tuvo que saltar el BCR, tuvo que intervenir el BCR y ponerle techos a las tasas de interés que venían con los créditos que iba a tomar el BCR. Es decir, el BCR tuvo que decirle a los bancos, mira, te está garantizando el MEF, yo te estoy comprando los créditos y tú estás cobrando 8%.
que no justifica ningún nivel de riesgo, ¿no? Y recién cuando le pusieron un techo y le dijeron solamente vamos a comprarte los créditos que están al 2 o al 3%, recién ahí es que los bancos bajaron las tasas y aún así prestaron al 2%, es decir, se estaban aprovechando de ese 8%. Y quiero decirlo con esas palabras, ¿no? Es un aprovechamiento. No, es Entonces, un tema hay un tema estructural de ahí. oligopolio, pero quiero decir una cosa más, Nathan. Hay un tema de Sí, dale. oligopolio, pero también hay un tema de los gestores de riesgo dentro de los bancos. Es decir, esto es una situación donde tenían que coordinar los bancos y tenían que coordinar la cabeza de los bancos y tenían que coordinar los dueños de los bancos, o sea, el accionariado, que sabemos que está concentrado, porque, nuevamente, cuando hay un problema de coordinación, un gestor de riesgo, un gerente de riesgo dentro de un banco, individualmente, sabe que si sale a prestar, él se está corriendo la cabeza, él se la está jugando. Entonces, el gerente de riesgo de cualquier banco va a estar completamente reacio a expandir la línea de crédito. Y eso es lo que no se necesita en una situación de crisis. En ese momento al gerente de riesgo hay que ponerlo de lado, porque si nos podemos a medir los riesgos individualmente, no vamos a salir, todos corremos el riesgo. La única manera de salir del problema es si todos coordinamos en salir a prestar, por todos me refiero a todos los bancos. Entonces era importante que coordinen la gerencia general, o sea, la alta gerencia y los dueños de los bancos y decir, vamos a prestar todos juntos. Quiero poner un ejemplo que es del año 1907, en una crisis bancaria en Wall Street, donde estaba cayendo uno de los bancos más importantes, y el famoso JP Morgan, el dueño del banco JP Morgan, actuó como hizo las veces de banquero central. Sabía que si no prestaban los bancos individualmente a un subsector de la economía, todos iban a caer, porque habían créditos que estaban cruzados entre ellos. Entonces lo que hizo en ese episodio, este famoso banquero JP Morgan, fue traerse a los banqueros más importantes de Nueva York y los cerró en su biblioteca. Y les dijo, acá no sale nadie hasta que llegamos a un acuerdo de salir a prestar todos a la vez. Si no prestamos, nuevamente se va a romper la cadena de pagos y nos vamos a perjudicar todos mismos. Entonces, el tema de coordinación es clave. La ventaja de tener una estructura tan oligopólica es que se podía coordinar y para llegar a eso había que tapar a los gestores de riesgo y también a la SBS, ¿no? La SBS tendría que hacer la vista gorda en esta situación, ¿no? Correcto, mira, en abril y mayo se dio el caso de coordinación, ¿no? Cuando dijeron vamos a eliminar los intereses del refinanciamiento de la cuota de abril y de mayo, los bancos demoraron 3 días o 4 días, Sí, porque estaban coordinando entre ellos para que todos lo hicieran. Al sí, final lo hicieron 3 de los 4 grandes, pero hubo la demora que tú dices, o sea, no salió uno solo a decir yo lo voy a hacer, sino que trataron de hacerlo en conjunto, ¿no? Y ahí habían ciertas rigideces. sí, Retomando el punto que dices de la diferencia entre cómo piensa o decide el gerente general y dueño versus cómo decide el gerente de riesgos crédito por crédito, ¿cómo está afectando el rol que tiene el gerente de riesgos al analizar cada crédito cuando la garantía no es de 100%? Es decir, hay un skin in the game, ¿no? ¿Qué se sí, podría hacer? ¿Qué debería hacer el sector público, la SBS, BCR, sí. el MEF, para tratar de que esto fluya más, ¿no? Ahí hay una barrera, se ve que no fluye y hay un exceso de precio, ¿no? O sea, una diferencia en tasa que también se trata de trasladar. Sí. O sea, en tu pregunta hay tres cosas, ¿no? En particular, en términos de la ejecución o la decisión de riesgo, el gerente de riesgo solo ve el riesgo microeconómico. O sea, ve el riesgo de su préstamo, de su crédito, y da por dado, toma como dado el riesgo macroeconómico. Uh -huh. Entonces, el gerente de riesgo no sabe, o no incorpora el hecho de que la banca en agregado, la banca en conjunto, afecta el nivel de riesgo. ¿Me Correcto. explico? Entonces, por eso, eso es algo que el gerente general y el dueño de los bancos, coordinando, sí pueden tomar como dado. Sí saben que si todos los bancos prestan a la vez,
le bajan el riesgo a la cartera de cada uno de ellos. Ese es el tema de coordinación. Ahora, cuando hemos hablado de bajarle el riesgo a los préstamos, recordemos que el MEF ha garantizado un 98% de los créditos nuevos que son parte del programa Reactiva. Entonces, la pregunta que me estabas haciendo es si el 98% es suficiente. Y 98% parece ser suficiente. Estamos hablando de 98% que es muy cerca a 100. En todo caso, ese 2% viene compensado por una tasa de interés. Pero lo que yo quisiera decir al respecto es que cuando hablamos de créditos bancarios, tenemos que acordarnos siempre que el banco vive apalancado. O sea, es el sector más apalancado de todas las economías, siempre la banca. O sea, el banco tiene patrimonio de 1 y pide prestado 9. Tiene 9 de depósitos. Ese apalancamiento de deuda sobre patrimonio, que es de orden de 9, 10, magnifica las pérdidas. Entonces, cuando hablamos de un 2% que no está garantizado, si ese 2% desaparece, estamos hablando de que las pérdidas para el patrimonio son del 20%. Entonces, eso es mucho más grande, ¿no? Y cuando hablas de pérdidas del 20% con regulación financiera, ese 20% puede ser muy grande, te puede llevar a la quiebra. Entonces, no es claro que ese 98% sea suficiente. O sea, es una pregunta cuantitativa, es un tema de modulación, ¿no? Correcto, pero acá tenemos que ponderar por que no todos, o sea, no el 100% va a ser default, en primer Sí, lugar. En sí, segundo lugar, el porcentaje de microcréditos o créditos dirigidos a pymes que tiene el 98% de cobertura, sí, eh, es en tu cartera también un porcentaje probablemente menor, ¿no? 10%, sí, 15%. sí, Y adicionalmente tienes que sumarle que ya los bancos tienen créditos a todos estos agentes, a la mayoría de agentes. La mayoría de créditos han sido a empresas que ya tenían deuda con el sistema financiero, ¿no? Y en esos claro, otros créditos ellos tienen el 100% del riesgo, digamos, ¿no? No tienen garantía sí, del gobierno. sí. A Entonces, menos que haya sido eso, refinanciado el crédito. Sí, lo que pasa es que es una pregunta cuantitativa, ¿no? correcto. Y es muy delicado responderla. Entonces, es una cosa que solo se podría responder con un análisis adecuado. Pero para poder ver las cosas en contexto, Ujú. mira, la crisis subprime en Estados Unidos, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, representó para los bancos solamente el 2,5% de pérdidas. Pero con eso se llevó abajo al sistema financiero. O sea, el valor de las acciones de los bancos, el valor de mercado, el valor bursátil de los bancos más grandes, colapsó con ese 2%, porque estaban muy apalancados. Entonces, Claro, por ese 2, el apalancamiento y la 2,5% ingeniería financiera detrás, ¿no? se amplifica. Ese 2,5% en términos de Correcto. patrimonio significa 25%, y como tienes regulación encima, tienes que empezar a vender segmentos. O sea, cuando un banco pierde 1%, no solamente pierde el 1% de sus créditos, pierde nuevamente, multiplicado por 10% de su patrimonio, pero como pierde 10% del patrimonio y está obligado a desapalancarse, empieza a vender activos, y se empieza a vender activos a bajo precio. Entonces pierde mucho más cuando con esa estructura de Con la apalancamiento, estructura. ¿no? Claro, Sí, bueno, funciona también para el otro lado, ¿no? Cuando gana 1% en cada uno de los créditos, gana 10% sobre el patrimonio, ¿no? por supuesto, por Sí, supuesto. y normalmente ocurre eso. Normalmente ocurre eso. Normalmente ocurre eso. Cambiando Pero hacia los... le llega un shock y pierde muchísimo, ¿no? Pero con eso Claro, no quiero decir que es una estructura competitiva, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Nuevamente, regresando al tema de la estructura oligopólica, ¿no? O sea, ¿cuánto más podemos aguantar los peruanos una estructura donde hay 3 o 4 bancos con 4 FPs, con 4 eh, agentes de bolsa, con 4 compañías de seguro? ¿Cuánto más se puede soportar en un sistema así? O sea, ese es un sistema que en ninguna parte del mundo va a estar tan concentrado, ¿no? a pesar de que, claro, se entiende que estructuralmente la banca es una economía, tiene economías de aglomeración o de escala, ¿no? En agentes que tienen que ser grandes para licuar los costos fijos que significa una operación bancaria
Absolutamente. compleja, con ventanillas y demás. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que es sano que no haya muchos bancos. Creo que es Es sano sano que que no haya... haya muchos bancos, pero debería Sí, haber más competencia entre los pocos bancos que hay, ¿no? número uno, sí, creo que es sano que hayan 10, 12, 20. Canadá opera con 6. Pero acá estamos hablando de 6 bancos que tienen, o 4 bancos principalmente, que tienen 4 FPs, que tienen 4 agentes de bolsa, que tienen 4 private equity, que tienen 4 compañías de seguro, que tienen un grupo industrial hacia atrás. Está altamente concentrado y es muy fácil de coordinar entre ellos. Y en todo caso, no me queda claro que la regulación eh, antioligopólica sea efectiva. Eh, Pareciese que el Indecopi no es tan efectivo, ¿no? En general. por lo menos yo no lo escucho en los medios. No escucho discusiones nunca al respecto. Y me parece un problema gravísimo. Claro, tenemos un banco con 33%, o sea, un banco con un tercio del mercado. Si sumas dos Sí, bancos, más de 50. Si sumas tres, sí, más de 60 de dos tercios, 66%. Si sumas los cuatro, más de 75% del mercado. Es sí. bastante concentrado, ¿no? Pero lo que más afecta a la economía creo que son los spreads, ¿no? O sea, la diferencia en las tasas o las altas Sí, tasas. sí, sin lugar a Pasando a dudas. los retos micro de O la parte sea, de tú las hablas empresas. de, como ahorrista, cuando ahorrista te dan 2% y si quieres tomar una hipoteca en dólares, estás hablando de 8% al año Sí, pasado. es correcto. Es un margen absurdo. Sí, Y no me queda claro que los costos sean bajos, ¿no? O sea, el margen en un banco americano es de 1%, correcto. Debe ser por sustrayendo costos, escala, ¿no? quitándole costos, ¿no? Quitándole costos. Claro, Sí, ahí está el tema de la eficiencia que debe tener el sistema financiero, que la ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos 10, 15 años, pero que sí. todavía no se transmite a las tasas, ¿no? Y quizás este experimento de reactiva es una muestra de que se podría operar con menos tasas. Por supuesto, si nuevamente, regresando al tema de las subastas, han salido a prestar cuando se anunció el programa al 8%, nuevamente. Y recién cuando el BCR les puso un techo, salieron a prestar al 2 o al 3. Yo creo que es un acto de aprovechamiento. Y yo no soy un economista Falta que, ni exacto, y de lo demuestre izquierda ni, matemáticamente, ¿no? Ahí falta que esté ni... el paper bien puesto que demuestre eso, ¿no? Comparado a otros sistemas Sí, bancarios de la región y demás. sí, 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 seguro. Cambiando el foco de los bancos al moral hazard, al riesgo moral que también tienen las empresas, ¿no? Y los agentes. Y los Eh, bancos también. los bancos también. Nos ha quedado claro que los bancos también toman esto para limpiar sus balances, toman esto para seguir manteniendo altas tasas, no necesariamente para empujar todo el crédito que se requiere en la economía para generar esta externalidad positiva sistémica, ¿no? Que nos permita resurgir luego de la crisis de la pandemia. Dado que los bancos sí tienen ese riesgo moral en sus decisiones, pero también las empresas, Sí, las personas, los agentes pueden tomar créditos pensando en no pagarlos. Ah, esto está garantizado por el Estado, no lo voy a pagar. O voy a sí, cerrar esta razón social, ha quebrado, ¿no? Y de repente empieza a facturar con una nueva razón social. Entonces, sí. ahí, ¿qué elementos crees que se puedan incorporar en la política de créditos para reducir o controlar ese riesgo moral? Sí. O sea, ahí primero, resumamos a qué nos referimos con riesgo moral, ¿no? Y por riesgo moral nos referimos a la siguiente situación. Hay dos tipos de empresas. Una empresa que nuevamente, ¿no? Tiene una relación con otra empresa que quiere salvar, o la relación con un propietario que quiere salvar porque le interesa mantener un local, o una relación con unos empleados que le interesa mantener. Y esa empresa tiene un interés legítimo en mantener esas relaciones y es un valor agregado para la economía que hay que proteger. Entonces le tiene que llegar el crédito a esa empresa, ¿no? Riesgo moral ocurre cuando hay otra empresa que se hace pasar por esa con una necesidad legítima de pedir un crédito y lo que hace es pide crédito para que el dueño de la empresa se aproveche. Es decir, para pagar dividendos o para salir de compras o para no, cerrar la empresa y pasarle el dinero a otra empresa, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo evitar esa situación. O sea, cómo podemos distinguir al uno del otro. Y en particular, cómo podemos hacerlo, esa distinción de forma
rápida en una situación donde la política crediticia tiene que actuar de manera muy rápida, nuevamente, para que no se pierdan esas relaciones empresariales. Entonces, ahí yo creo que el problema de riesgo moral siempre va a estar ahí y es muy difícil de resolverlo en el momento y a la velocidad que se requiere. Una manera de resolverlo sería agarrar y decir, bueno, vamos a tomar como política de Estado, una política crediticia, vamos a subsidiar los créditos y vamos a tener que pagar el costo de la gente que se aprovecha. Y haremos lo que podemos o lo que podamos, eventualmente, viendo si el dinero se usó para salarios o para mantener relaciones empresariales o no. Una reacción rápida que se puede adoptar, una regla muy sencilla y rápida. Nuevamente, yo siempre repito el tema de que las cosas tienen que ser sencillas y rápidas. O sea, tienen que ser reglas uniformes que sean fáciles de adoptar con un botón y fácil de implementar con programación de manera muy rápida. Entonces, una cosa que sí se podría hacer es otorgar líneas de crédito a las empresas, pero que tengan un destino particular. Por ejemplo, que no puedan haber transferencias de esa línea de crédito a cualquier cuenta del dueño de esa misma empresa o a una empresa afiliada con que tenga el mismo dueño. Entonces, con eso te pueden dar los bancos una línea de crédito en el cual te permiten hacer giros contra tus cuentas por pagar, ya sea de empleados o contra otra empresa o contra tu cuenta de alquiler. Entonces, podrías seleccionar 4 o 5 ítems, ¿no? Pagar planilla, pagar alquileres, pagar utilidades, o sea, utilidades, digo, luz, agua, servicios, Utilities. estoy traduciendo el inglés, servicios y pagar tus cuentas por cobrar, no cuentas por pagar. Esa es una Ese es regla un, sencilla. sí, esta es una regla sencilla, es tipo un fideicomiso barato, ¿no? O sea, que hay Sí, limitaciones a los usos que le puedes dar al dinero, sí. Pero nuevamente, la clave es que sea rápido que sea rápido. y que Ahora, sea, que sea factible de implementar. O sea, la pregunta es cuánto requiere de horas hombre hacer eso efectivo. En un sistema automatizado se puede hacer de inmediato, ¿no? Basta con, no sé, unos cuantos días, unas semanas de programación. claro. Pero en un sistema que funciona de manera manual, con sectoristas que son personas y no computadoras, entonces es mucho más complejo de hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué tanta capacidad de hacer ese filtro tienen las empresas o los bancos, ¿no? Y qué tanto usan el efectivo también, ¿no? Porque a veces pueden disponer del efectivo en cheques y hacer los pagos También, de otra también. manera, ¿no? También, o sea, siempre va a haber el tipo que se aprovecha, pero la idea es hacerlo lo más difícil para el tipo que se aprovecha. Entonces, en paralelo a hacerle, digamos, ponerle los candados viables, factibles, rápidos, Sí. a los empresarios o tomadores de deuda que quieran incurrir en riesgo moral, ¿no? En tomar el dinero para quedárselo, para no devolverlo. ¿Cuáles deberían ser las sanciones ex post, ¿no? Es decir, cuáles deberían ser las consecuencias para las personas que actúan de esta manera con los créditos del sistema financiero, ¿no? Y en particular para estos créditos que están garantizados por el Estado, ¿no? En plena pandemia. Sí. Em, un- digamos, ejecutar, al final de un año, al final de una pandemia, una penalización por un comportamiento aprovechador por parte de las empresas que no necesitaban crédito y se pagaron dividendos o se llevaron la plata a otro lado, es muy difícil, ¿no? Pero algo que sí puede hacer el sistema financiero y puede, digamos, el Estado puede ayudar en eso, es jugar con la reputación de ese individuo, ¿no? Entonces, hay una empresa china que se llama Alibaba, tiene un arma financiera que se llama Alipay, y Alipay es el principal gestor de créditos en China, ¿no? Tiene clientes por 300 millones de personas. Y lo que hace esta compañía, yo tuve la oportunidad de conversar con gente de esta compañía, es da créditos sin garantía. Entonces yo les pregunté, ¿cómo hacen para que te devuelvan los pagos, ¿no? O sea, ¿por qué no, yo no abro una empresa, pido crédito y me desaparezco, ¿no? Con la plata. Y lo que hacen ellos es, trabajan con reputación.
Dicen, bueno, si es una empresa nueva, tienes una línea de crédito muy baja, te va a costar mucho tiempo subir esa línea de crédito en el tiempo, o mantener esa relación con el banco. Entonces, a eso es lo que me refiero con jugar con la reputación. Si hay Correcto. un tipo que se lleva plata a otra empresa y deja de pagar, debería ser penalizado siendo expulsado del sistema financiero por algunos años. Le va a costar, puede formar otra empresa, o sea, otra persona jurídica, pero siendo otra persona jurídica le va a costar años volver a conseguir crédito o volver a instalarse en el sistema financiero. Entonces, hay sistemas de penalización y el Estado podría ayudar vinculando a la persona natural con la persona jurídica, ¿no? Acá Pero hay, es un tema muy difícil. Yo creo sí, que al final de cuentas es un tema con el que hay que vivir. Hay un costo, es un costo enorme que hay que pagar. Y es yo creo correcto. que hay que jugársela Ujú. y, y es más, hay muchos créditos que se están dando ahora que no tienen ningún sentido. No tienen sentido alguno. Claro, o sea, Económico. O sea, son empresas que yo, son ya estructuralmente están mal. Van a estar mal. O sea, una empresa de turismo va a estar mal los siguientes 2, 3 años. Puede ser que no sea sostenible. es correcto. Vinculando a este tema, ¿no? O sea, acá hay varios temas. A ver, el tema de la reputación es fundamental como un elemento para construir agentes de crédito, ¿no? O sea, yo creo que la ¿Sí? reputación y los bancos manejan, ¿no? Centrales de riesgo, listas negras y Sí. demás. Sin embargo, acá en esta coyuntura, dos segmentos, ¿no? El segmento que ya tenía crédito y efectivamente está en una situación financiera muy compleja por la crisis, es decir, no ha habido un riesgo moral, sino empresas de turismo, empresas Sí. hoteleras u otras, que van a terminar quebrando y van a terminar incumpliendo. Y obviamente van a estar en esas listas negras y reincorporarse a la actividad empresarial o a la actividad personal va a ser muy complejo. Sí. Por otro lado están los no bancarizados, ¿no? Lo que decíamos, los pymes o los que nunca han requerido y que no tienen la trayectoria de crédito, que en esta coyuntura podrían tener créditos muy chiquitos hasta que generen una reputación para ir ganando línea hacia el futuro, ¿no? Pero también jugando con la reputación. Sí. ¿Crees tú que nuestros bancos en este momento estén pensando en ese sentido o están pensando en cómo minimizar el riesgo del portafolio, ¿no? Porque también ellos están enfrentando a la vuelta de la esquina una crisis mayor. O sea, los no pagos van a ser mayores, creo, en los siguientes 6 meses que en los previos 6, ¿no? Ha habido Sí. muchas extensiones, muchas facilidades y conforme ya vayamos transitando hacia una nueva normalidad, las personas y las familias van a tener que empezar a pagar, ¿no? O sea, no se va a poder extender permanentemente Sí. pues, los pagos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo crees tú que van a pensar los bancos al respecto? ¿Y cómo debería pensar la SBS, el BCR, el MEF sobre este punto para reactivar créditos, ¿no? Y mantener cierto equilibrio hacia el futuro, ¿no? De los agentes económicos. O sea, el banco tiene incentivos a mantener vivos a los clientes que ya tiene en su cartera. Si un cliente, primero que tiene una relación que tarda años en construirse entre un banco y una empresa, y segundo que ya tiene su apuesta hecha en una empresa cuando ya tiene el crédito puesto ahí. O sea, no tiene ningún sentido ajustar al tipo que sabe que está en problemas, ¿no? O sea, tiene todos los incentivos el banco a darle créditos si es que evalúa que no hay tanto riesgo al que ya existe, o sea, el que ya está en su cartera. Uh El -huh. que no ha tomado un crédito en su cartera, el banco no tiene incentivos a darle crédito a esa persona, porque dice, bueno, en el mejor escenario sí gano algo, pero estamos en medio de una pandemia donde las chances de perder son más altas que nunca. Entonces, por eso es que un poco que la política del MEF ha sido garantizar los créditos, pero como te digo, ese 98% puede que sea suficiente o puede que no. Entonces, el tema es ese segmento al que mencionas, pero como te digo, a mí no me preocupa tanto el segmento de empresas que nunca han accedido al crédito porque muy probablemente tengan ahorros, ¿no? O sea, hayan mantenido caja. Si bien es Yo cierto, discrepo contigo en la ese caja, punto. si bien es cierto, la caja la mantienen un colchón Uh -huh. para situaciones normales, y esto es una situación subnormal donde se han perdido meses de ventas. Para cualquier empresa puede mantener un margen de, no sé, X veces su caja.
en la situación actual es mucho más grande, pero también los costos han caído, ¿no? Muchos de los costos se han renegociado, muchos de los alquileres se renegocian, muchos de los salarios informalmente. Si bien es cierto, no hay un tema que no te puedo bajar los salarios, un tema de rigidez salarial. Si bien es cierto, eso está ahí, muchos salarios se renegocian de manera informal o se dejan de pagar de manera informal, o el empleado, sobre todo en empresas medianas, ¿no? El empleador le dice al empleado, sabes que no te puedo pagar estos 6 meses, ayúdame, y la verdad es que la clase media y la clase alta ha cortado su consumo, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa tanto ese segmento de empresas de tamaño mediano que no tienen deuda, ¿no? Mi empresa me preocupa a los pobres, eso me preocupa. Claro, El ese es mi empresario punto, ¿no? pobre y Yo creo que sí hay muchas empresas o familias que operan entre formal e informal y que sí, no han accedido a créditos o muchos créditos en el sistema financiero, pero han sí, visto licuados sus ahorros por la coyuntura y van a necesitar crédito. O sea, necesitarían crédito para mantener esos puestos de autoempleo o incluso otros puestos de menor sí, calidad, porque probablemente son informales, formales, y sí. a ese segmento es muy difícil llegar, ¿no? Por eso, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, es muy difícil llegar a través de una política de crédito, a través del sistema bancario. Entonces, por eso es que existe el bono familia, que incluso se ha ido ampliando. Es una transferencia, no es un crédito, eso es un regalo, eso es algo que no se tiene que pagar, pero ese es el instrumento necesario para llegar a esa gente. Y es la Pero gente los más pobre, y es una 700 política soles del bono familia permiten subsidiar probablemente la subsistencia, pero sí, no el capital de trabajo necesario para reactivar sus actividades económicas, ¿no? Creo que es la verdad. herramienta que hay que pensar va más allá del bono familia y todavía no Sí, hay una respuesta muy clara, ¿no? Una o sea, alternativa. estoy de acuerdo que hay un sector que pertenece a un sector, digamos, un sector gris, que no llega no le alcanza ni el bono, o sea, el bono no le llega para pagar su capital de trabajo y no está bancarizado, pero nuevamente, insisto, es muy difícil bancarizar a la velocidad necesaria. Gente que ha estado operando ya sea fuera del sistema financiero o incluso informalmente, ¿no? Estoy pensando en un empresario de gamarra que nunca ha tomado deuda y que se sabe muy poco de sus transacciones, ¿no? ¿Cuál Eh, crees que es el rol del Banco de la Nación en este espacio, ¿no? Las transferencias serían más fáciles si todos tuviéramos una cuenta en el Banco de la Nación con nuestro sí, DNI automáticamente. sí, El Banco de la Nación, bueno, sí, podría incluso originar créditos. Los créditos originados por el Banco de la Nación tienen automáticamente garantía del 100% del Estado, ¿no? Entonces, sí. ahí hay un espacio, o sea, no tenemos un Banco de la Nación quizás de segundo orden que debería tener un rol más protagónico. Sí, recuerda que el Perú ha venido de una situación en los 80 donde existía todo lo que se llama la banca de fomento y tenemos el estigma de la banca de fomento donde al final de cuentas a los únicos que se le fomentaba el crédito eran los apristas, esa es la verdad, el Banco Agrario, el Banco Industrial, eso se reformó. Entonces ha desaparecido una política de crédito del Estado. Yo creo que no hay lugar o sea, para una política de créditos por parte del Banco de la Nación. O sea, ya sabemos que el Estado peruano es muy ineficiente, es muy corrupto. Entonces yo no quisiera ver un Banco de la Nación que presta. Habiendo dicho eso, yo sí creo que el Banco de la Nación puede cumplir un rol fundamental en bancarizar a los millones de peruanos que no están bancarizados. En particular, el bono familia ha debido de llevar no a nivel de efectivo, eso es una locura. O sea, en medio de una pandemia la gente ha ido a hacer colas al Banco de la Nación a retirar efectivo, y el efectivo se gasta pasando de mano en mano, que es una cosa absurda en medio de una pandemia, ¿no? Yo creo que el Banco de la Nación ha podido muy rápidamente adoptar mecanismos tecnológicos para hacer transferencias y que la gente simplemente tenga una cuenta asociada a su DNI, de alguna manera habría que recibir El tema también es un tema de seguridad, ¿no? Es un tema de seguridad financiera, pero cada peruano debería tener una cuenta en el Banco de la Nación donde hay un monto mínimo, no sé, lo que sea, para mantener la cuenta activa y se puedan realizar transacciones a través del Banco de la Nación. Es un costo financiero
grande para una empresa individual, pero es un costo muy pequeño para el Estado y los beneficios de bancarizar son enormes y los estamos viendo ahora, ¿no? O sea, las cosas que tiene que hacer la gente pobre para recibir sus cheques o recibir sus transferencias, o recibir los programas de subsidio contra la pobreza, es- es- son muy grandes. O sea, la gente tiene que viajar mucho o perder horas en colas, ¿no? Para hacer pagos. Es una cosa que es absurda, ¿no? Habiendo toda la tecnología, en África hay la tecnología. Entonces, y la mayoría de peruanos sí tiene celulares, ¿no? La mayoría de pobres sí maneja celular. Comparto, coincido y resalto, Saki, la oportunidad de bancarizar a través del Banco de la Nación y los múltiples beneficios que tendría para la economía, reducción de costos de transacción, formalización, Sí, incluso hasta promover competencia en el sistema financiero. Y sobre el sí, comentario de que la banca de fomento pues tiene el estigma de los ochentas, coincido contigo, pero también recuerda que en los ochentas teníamos un BCR con la maquinita prendida y totalmente dependiente del presidente de turno. sí. Y se lograron hacer, y creo que el BCR un banco central, es un botín mucho mayor que un banco de fomento. Sí, pero el Es problema decir, con de... el Banco Central se pudo hacer, se pudieron sí, tener los arreglos institucionales para tener la isla de eficiencia que tenemos hoy. Con el Banco de la Nación se sí, podría hacer, sí, ¿no? pero recuerda que el Banco Central tiene una ley orgánica detrás que lo hace, en teoría, independiente del gobierno, ya ha sido de facto independiente. O sea, simplemente el hecho de ver que Julio Velarde ha estado a lo largo de cuatro presidentes y sigue ahí, dejan claro que es una institución del gobierno que es independiente. Tú podrías también generar una ley de independencia para la banca de fomento, pero en algún momento tienes que cruzar las líneas o determinar una línea, ¿no? ¿Cuántos segmentos del Estado deberían funcionar de manera independiente, deberían tener una ley orgánica de por sí? O sea, hay un límite, ¿no? Entonces, pues, también podríamos decir que salud debería ser independiente y autónomo, y lo mismo para la OMPE, y lo mismo Bueno, la OMPE para de todas todos. maneras es autónomo por constitución, porque es parte No, de no, no, me un... refería a La ONP, la la ONP ONP, la de ONP, las pensiones, de las correcto. pensiones, me refiero.